Son las 4 de la tarde, paz y bien, ya arrancamos de nuevo un episodio más de este espacio tan lindo en el que compartimos y meditamos el sí de María. Bienvenidos, hermanos, hermanas, justamente hoy 25 de marzo. Qué lindo día. O sea, yo no sé, hermano José, si vos lo planeaste así, dijiste esto va a coincidir exactamente para que el cuarto programa caiga el día 25 de marzo, día de la Anunciación, o la verdad que es algo providencial. Paz y bien, hermano, ¿cómo estás? Paz y bien, hermano Tomás, ¿cómo estás? Yo creo que la Virgen nos echó en su trampa, ¿verdad? ¿Verdad? Porque Yo nada, creo. casi nada está planeado, estuvo planeado, sino que ya creo que fueron saliendo las cosas de un modo como muy espontáneo, así que quizás por detrás está. Qué gusto, ¿verdad? Entonces, como que más todavía sintiendo la mano de la providencia y la mano de la madre que quiere caminar con nosotros y nos anima, a ejemplo de su sí, a seguir dando nuestro sí, hermano José. Así mismo, hermano Tomás. Y en serio es una gracia para, creo que todos, poder detenernos un ratito a pensar un poco en esta respuesta tan trascendental en la historia de toda la humanidad. No es nomás así un sí que le perjudicó al cristianismo primitivo y ya nomás allí, ¿verdad? Y se quedó por allá. Claro, ¿Verdad? claro. Sino que al contrario fue el sí de María. Creo que hasta ahora seguimos nosotros como que disfrutando de sus beneficios, podríamos decir, ¿no es cierto? Podríamos decir como un sí con más de 2000 años de historia, ese Así sí, mismo. que trasciende la historia, que perdura en el tiempo y que bueno, que sigue de alguna u otra manera abriendo las puertas de la humanidad a la presencia de Dios, a nuestra vida. Porque, ¿qué fue lo que pasó, digamos, con ese sí? Que bueno, nosotros como iglesia justamente celebramos hoy el anuncio del ángel a María, María que dice ese sí desde lo profundo de su ser, inmediatamente en ese momento algo sucede, hermano. Totalmente. O sea, imagínate, que quien ni ella se imaginó, ni ella entendió lo que pasó, pero eso sí fue único, ¿verdad? Único porque permitió que ahí en ese instante se encarnara en ella el Hijo de Dios, ¿no? O sea, Dios mismo asume un poco la realidad, la limitación de nuestra humanidad, podemos decir, lo hace suyo, engendrándose o haciéndose carne también en el seno purísimo, en el seno virginal de la Virgen María. O sea, ese sí fue como una especie de puerta para que Dios pueda entrar a esta nuestra dimensión humana y nosotros hoy pues gozamos un poco de todos esos beneficios. Totalmente. Y es muy increíble pensar como una respuestita tan breve, tan cortita, en un instante de tiempo tan mínimo, podríamos decir, cómo cambió tantas cosas. Sin duda, ¿no? Eh, una especie de nuevo Edén, de nueva creación se empieza a gestar en el seno de María a partir de ese sí. Eso sí. María que se convierte en la nueva Eva, podríamos decir, aquella mujer que va a permitir, ¿no? Que Dios redima a la humanidad, que Dios pueda volver a abrazar a su criatura como Padre bondadoso, como Padre misericordioso, y que nosotros tengamos la posibilidad de acercarnos completamente otra vez a ese Padre del cual nos fuimos distanciando por causa de nuestra terquedad, a causa de nuestros pecados, a causa, ¿no? de nuestras infidelidades a lo largo de la historia, ¿no? Y sí, Tomás, es para detenernos y pensar un poco en esto, pensar siempre a partir desde el primer encuentro que venimos teniendo, nosotros como que quisimos dejar así la nota medio clara de que a veces nosotros nos sentimos lejos de María, ¿sí? A veces estamos empezando a hablar de su sí, de un sí trascendental, de un sí único, de un sí que cambia la historia, y nosotros la miramos a la Virgen y pensamos que ella está lejos de nosotros. Y a veces pensamos que, qué sé yo, tengo que peregrinar caminando hasta Cacupé para encontrarme con la madre. Y a veces se nos pasa que a ella la encontramos ahí a la vueltita de casa. Es decir, eh, yo con mi sí, yo con mi acogida al proyecto de Dios en el día a día, en el cotidiano, también me estoy acercando a María. O sea, esa era esta era nuestra pregunta tal vez, hermano,
o nuestra inquietud es en cómo hacer que nosotros, cristianos, y no cristianos también, por qué no decirlo, que queremos acercarnos un poco a la figura de María, de ser como ella, cómo hacer. Entonces yo creo que están todos los condimentos dados un poco en el Evangelio mismo, en el testimonio mismo que tenemos de María, en lo que Jesús nos enseña, es acoger la palabra de Dios, decir que sí también nosotros. Obviamente que Dios no nos va a encargar una tarea tan grande, porque la más grande ya se la encargó a María, pero Dios sigue teniendo pequeñas tareitas que hacer, que darnos. Entonces allí nosotros vamos diciendo también que sí, y allí también nosotros vamos engendrando la palabra en nuestro seno, en nuestro interior, y podemos dar a luz a este Jesús también como ella. O sea, pensar en esto, a veces yo digo cuando comentamos esto entre los varones, pero ¿cómo yo voy a dar a luz a no sé qué, verdad? Pero no se trata solamente de engendrar a un hijo material, carnal, como lo hicieron nuestras mamás, sino que todos nosotros, cristianos, católicos, tengamos la conciencia de que acoger la palabra, entrañar la palabra, tenerla allí muy presente siempre, nos permite dar a luz a Jesús, como bien lo decía San Francisco, ¿verdad? Claro. Entonces, que nosotros podamos tener esta conciencia, que nosotros podamos identificarnos con este pasaje evangélico del día de hoy, de la Anunciación, y entender que no es solo con María el negocio, esto que decíamos, como sí que se extiende, se abre, se dilata en el resto de la historia. Entonces, valorar esto y decir, qué loco, yo también puedo ir siendo como una María, Claro, ¿verdad? qué lindo, hermano. Por tanto, nuestro tema, el título que la gente fue viendo un poco ahí en el flyer, cuando estábamos invitando para hoy, nos dice específicamente lo siguiente. Bueno, nuestro tema de clausura del día de hoy, ¿verdad? De nuestra meditación de estas 4 semanas es: el sí de María es una respuesta cristiana. Reconocemos en nuestro sí a Dios, nuestra cercanía a la Madre. Nuestra inquietud pues era esta, hermano, Claro, ¿verdad? sí, Que a sí. veces nosotros nos sentimos lejos de la Virgen, a veces, qué sé yo, viene la gente y te dice, ay, hermano, rezana, vos que estás más cerca de Dios, te dice. Imagínate si el hermano Tomás y piensa esto, o me ve a mí, o qué sé yo, algún otro hermano y piensa que está cerca de Dios. Imagínate la distancia que la gente sentirá de la Virgen. Sí, porque le ve a un hermano que viste un hábito y ahí nomás ya parece medio diferente, medio extraño, y ya directamente nuestra cabecita nos hace pensar de que esta persona está más cerca de Dios. Imagínate cuando le miramos a la Virgen. Claro, claro. Allá está ella lejísimo y Dios mío, yo estoy allá, estoy acá en el valle de lágrimas. Exacto, sí. Ahora, esa cercanía para con María, querido hermano José y queridos hermanos que están también acompañándonos, cercanía, digo, a la Madre, a la Virgen, no faltará quien diga, pero a mí de qué me sirve eso, ¿verdad? O sea, yo con sentirme cerca de Dios, ya está, ya, o valemos, no hace falta que yo me quiera sentir cerca de María o no sé, y punto. Con sentirme cerca de Dios, ya está. Para mí es suficiente, no la necesito, digamos, ¿no? Y justo vos estás diciendo, ¿no? Y nuestro tema decía que con el sí a Dios, de alguna manera también nos acercamos a la Virgen, nos acercamos a la Madre. ¿Cuál? O sea, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con qué razón, motivo, circunstancia nosotros tendríamos que, no sé, querer sentirnos cercanos a la Madre? ¿Hay alguna respuesta así? No te digo teológica, ¿verdad? Magisterial, pero si me querés decir mejor todavía, o sobre todo una respuesta que te brote a vos del corazón, ¿no? Yo recuerdo que el Papa Francisco en una conferencia decía esto, le visitaba un matrimonio de teólogos, parece. Puedo estar equivocado así en los detalles. Y le decían a estas personas, nosotros, Papa, Señor, somos cristocéntricos, algo así, palabra más, palabra menos. Sí. Y el Papa, no sé, no recuerdo si les habrá bajado la caña, como que esta gente le decía, ¿sabes qué, Papa? Nosotros nos concentramos re en Jesús y él ahí, y la Virgen medio que, ¿verdad? Ahí taira, ¿verdad? Se queda al costadito, ¿verdad?
Entonces, el papá, ¿verdad? Le responde y le dice, pero si Dios necesitó de ella. Así Jesús me da el ejemplo, ¿verdad? Necesitando de una madre y viviendo y siendo obediente a su mamá, siendo obediente a su papá, conviviendo con ella. Ese tipo, para que nos detengamos un ratito y pensemos, quizás saliendo un poco de estos planos morales, ¿verdad? ¿Viste? ¿Qué está Claro. bien, qué está mal? No sé, intento nomás pensar ahora esta pregunta, pero yo creo que me quedo siempre en esta inquietud que a muchos nos nacerá en esta religión del por lo menos, ¿verdad? Por lo menos un Padre Nuestro rezar, por lo menos una 10 Ave María, por lo menos un pecado no hice, por lo menos nuestra religión, a veces nuestra fe católica, a veces es una religión muy del por lo menos, o sea, de lo muy básico. Me parece que yo, para ser muy cristiano, muy creyente, básicamente Jesús, ¿verdad? Sí. Y si de repente nos detenemos a pensar, nosotros vemos el testimonio de un Dios o el ejemplo de un Dios que lo da todo. Entonces, si Él da el testimonio de dar todo, ¿por qué yo tengo que ser mezquino? Ujú. Y acá nomás intento tipo cerrar la respuesta, ¿verdad? Sí. Y es decir, yo creo que el don de Dios se da todo. Y se da todo en una familia. ¿Y de dónde se da? ¿Desde dónde se da todo? Desde un seno también familiar. O sea, cuando Dios viene y quiere instalarse y vivir en una familia, no son solamente con fines estratégicos, ¿verdad? Digamos, de qué sé yo, sino creo que Dios quiere hacer toda esta experiencia que nosotros hacemos, de experimentar una mamá, experimentar un papá, experimentar una comunidad, y experimentar unos amigos, Ujú. ¿verdad? Experimentar las dificultades de una vida familiar. Entonces yo creo que María es un poquito la que nos cuenta el cuento, ¿verdad? De cómo Jesús se fue haciendo, cómo Él fue descubriendo su propia identidad de hijo. Ujú. Entonces, pensando en María, pensando en San José también por detrás, podríamos decir, creo que ellos nos muestran un poquito cómo nosotros nos hacemos hijos como Jesús. ¿Verdad? Porque yo creo, pienso, si puedo estar muy equivocado también, de que las respuestas no están eh, solamente o todas o la fuerza o el contenido de una respuesta tal vez no esté en la letra de la enseñanza católica, sino también en la experiencia que viene por detrás. ¿Y quién más cristiana y quién más experimentada que María? O sea, Sí. acercarnos a ella en el rosario, en la contemplación, en el evangelio, en la enseñanza de la iglesia, yo creo que nos van dando una perspectiva muy diferente de cómo ser cristiano, de no ser de alejarnos de este cristianismo del por lo menos, Claro, así del claro. chiquitito Sí, sí. mío más para, ¿verdad?, cumplir. De hecho, mi querido hermano, creo que le diste en la tecla en esto que decías, ¿verdad? ¿Quién mejor que María para enseñarnos a decirle que sí a Jesús cotidianamente? Porque ella fue haciendo esto, como ya dijimos en los programas anteriores, desde el primero creo, que el sí de María fue un sí que se fue también, que fue acompañando todo el proceso de su vida, ¿no? Tuvo que aprender a decir que sí pues desde el momento en que el ángel le anuncia, ella tuvo que aprender a decir que sí en el momento en que también sabe que una de sus primas necesitaba de su ayuda y se pone a prisas en camino. Ella tuvo que aprender a decir que sí en el exilio. María tuvo que aprender a decir que sí como mujer de casa, como madre, como esposa, ciertamente, ¿por qué no? Y en tantas otras experiencias que nos narran los evangelios, pero en el día a día por sobre todo. Pero podríamos decir, la primera cristiana fue María, ¿verdad? Totalmente. La primera discípula del Señor ha sido ella, por su capacidad de escucha, por su capacidad de obediencia, por su disponibilidad. Y hermano José, en el Evangelio de hoy, de Lucas, que va en el capítulo 1, que va del versículo 26 al 38, estas palabras del ángel que le dice, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Digo nomás, a veces en el día a día, ¿cuántas noticias que nos llegan nos bajonean muchas veces,
nos entristecen, nos hacen decaer el ánimo, nos perturban, por qué no decir nos deprimen, ¿no? Y María nos da un ejemplo de mujer que acoge una buena noticia, ¿no? Quiero un poquito ir hacia ese plano también, a ver si me lo permitís y si nos permite el tema, pero a partir del Evangelio de hoy, ¿verdad? Ser capaces de acoger una buena noticia hoy para mi vida. Yo no sé cuál será la situación por la que están pasando nuestros hermanos que acompañan en este preciso instante el programa. Pero quien más, quien menos, a lo mejor tiene algún pequeño quebranto en el corazón. A lo mejor hoy, a lo mejor ayer o antes de ayer, recibí una noticia triste, una noticia que no esperaba. A lo mejor estoy aguardando una noticia, tengo que saber el resultado de un diagnóstico, de un estudio que me hice. Tengo que ver cómo salieron los resultados del examen que rendí para ingresar a la facultad. No sé, tantos. Y a lo mejor eso me preocupa, a lo mejor eso me desanima, pero ¿y qué tal tomarla de la mano a ella, tomarla de la mano a María y como que ella me comparta como producto de aquel sí que ella vio una vez, podemos decir, el espíritu, la sensación, la alegría que ella sintió, ¿no? Porque el ángel le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y que esas mismas palabras que María dijo que sí, que María acogió, ella me pueda como que transmitir un poco hoy y me diga, mi hijo, te invito a que acojas esto y a que sientas en tu interior, en tu corazón, que el Señor también está contigo, que Dios también hoy quiere llenar tu corazón de su gracia, de su amor, de su misericordia, y que eso que te está preocupando, que eso que te está quebrantando, cuestionando, vaya cediendo un poco a la alegría de sentirnos llenos de Dios. No sé si tiene sentido lo que te acabo de decir, pero a partir del Evangelio, ¿verdad? Digo nomás que si hay algo que María pudiera compartir con nosotros y el motivo por el cual pudiéramos estar cerca de ella, porque me puedo ir directo a Dios, ¿verdad? Pero a veces, como decía, le siento tan distante a Dios o hasta estoy enojado luego por lo que pasó, lo que sea. ¿Y quién es la que normalmente viene junto a nosotros como hijos que hacemos berrinche cuando estamos así medio enojados? A, ¿cómo se dice? Acompañar A adularnos, decimos en Paraguay. No sé si esa palabra se usa en otros lugares, pero al fin y al cabo, mamá es la que siempre otra vez vuelve como que a adularnos. Mi hijo, venina por favor. Mi hijo, ya levántate, nada, a comer. Mira, te hice la comida que te gusta. Mira, te preparé esto, lo otro. Es la madre, definitivamente es ella, ¿no? y sí, o sea, yo creo que siento y creo que cada uno puede hacer su examen de conciencia tal vez y, y partir un poco de esta base en la que a nosotros hoy nos cuesta alegrarnos a partir del otro. Ujú. O sea, yo tengo que vivir la experiencia, digamos, excitante, digamos, la que me mueve, la que me hace sentir, digamos, ¿cómo te puedo decir? La consecución de algún plan y yo tengo que ser el gestor de mis alegrías. Yo tengo que ser el que gana esto, yo tengo que ser, parece que mi alegría depende solamente de alcanzar metas. Y María la primera cosa que nos enseña es que a ella la meta es la que le alcanza, ¿verdad? Ella estaba en su casa y seguramente quién sabe qué haciendo cosas propias del hogar, ¿verdad? Cosas de las que hoy en día nosotros estamos muy tentados a sentirle vergüenza, ¿verdad? Parece que lo único genial, magnífico, absoluto es, no sé, un mega viaje, un mega, no sé qué, irme a un mega restaurante, encontrarme con una superestrella, pero parece que mi alegría, como estuve, no sé, regando, estuve sacando los yuyitos del pasto y te quedas así, le encontrás radiante como si fuera que el mismo ángel le visitó, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, yo creo que la primera cuestión es esta, ceder un poquitito a esta nuestra soberbia, podríamos decir,
y dejar que la madre, que María nos comparta su alegría. Y pensaba otra cosa, hermano Tomás, que yo creo que la razón para muchos de nosotros por las que no podemos alegrarnos. Y quizás porque a veces María es más que nuestra madre, es nuestra milagrera. ¿Verdad? De tal cosa, la Virgen no le va o sea, nosotros no nos acercamos a la Virgen para tener una relación entre personas. Nosotros nos acercamos a la Virgen para pedirle que nos resuelva cosas. ¿Verdad? También a Dios. Básicamente nos acercamos a ambos por las mismas razones, podríamos decir, por concentrarnos un poquitito en María. Creo que tenemos que ser muy sensatos, muy sinceros con nosotros mismos y decir, María es la que nos resuelve el drama. Y está bien esto, creo que en una edad infantil de nuestra fe, que el nene malcriado, ¿cuántas veces nos hicimos una macanada, hermano Tomás? Y fue mamá a resolver el asunto, el drama, o papá, digamos, el adulto. Tal vez creo que en una instancia ya de mayor madurez, nosotros tengamos que acercarnos a María cara a cara y hablar de las cosas de la vida como hablan dos personas grandes. Entonces, yo creo que en esta conversación, en este diálogo, en este poner el corazón, pero realmente de ser francos, de ser sinceros, de animarnos a poner sobre la mesa las realidades de nuestra vida y y mirar y contemplar también las realidades de la vida de María, allí vamos a ver que no hay mucha diferencia, no hay mucha distancia, porque ella también es como que pasó lo mismo que nosotros. Y ella sí puede compartirnos su alegría en un momento de dificultad, en un momento de desafío, en un momento de desatino, en un momento de desolación, ¿verdad? Pero no, yo pienso que tal vez a veces tenemos que limitar un poquitito concebirla a María, nuestra madre, como la que nos resuelve nuestros dramas, cosas que tal vez nosotros tendríamos que resolver, cosas que nosotros tal vez podríamos, no sé, tomar la posta y llevarla para adelante, ¿verdad? Me parece genial en esto de que tenemos que también madurar nuestra relación con ella. Y justamente Angie Villalba nos escribe, hermano José, dice, así bien hermanos, toda vez que se habla de mamá María, ¿sí? Yo siempre siento como que una pequeña tristeza, dice ella, porque aún no logro esa cercanía a nuestra madre. ¿Y qué podría hacer? Dice, ¿cómo podría llegar a eso? Te lanzo la pregunta así como un dardo porque, o sea, justamente yo creo que lo veníamos abordando ya y lo repetimos otra vez hoy al principio del programa. Mucha gente que dice un poco experimentar o sentir eso, o que le cuesta, ¿no? Llegar a... a ver si respondo un chiquitito nomás, la primera parte nomás, Angie, pero mientras que el hermano se inspira. Pasivo. Angie, en primer lugar, importante tener en cuenta que no todos los que me dicen Señor, Señor se salvarán, dijo Jesús, ¿verdad? Digo yo, por otro lado, ni siempre todas las personas que repiten eso como si fuera un cliché, mamita María, mamá María, yo creo que son personas que de verdad lo sientan. O sea, partamos un poco de una realidad, no querramos engañarnos, ¿no? Y a lo mejor cuando demasiado ya se exagera también en que mamita María, que a lo mejor en el fondo está siendo una simple pantalla, ¿no? A mí me parece que la relación que pueda tener yo con mi madre no necesariamente tiene que ser una cosa así explosiva, expansiva, que todo el mundo sepa, escuche, vea. A mí me basta con saber lo que yo siento por mi madre desde lo profundo del corazón y a lo mejor a veces demostrarlo en cosas muy, muy específicas y particulares. O sea, bueno, mi madre, mi mamá biológica, ella ya partió al cielo, ¿verdad? Pero recuerdo que en algún momento dado yo sentía desde lo profundo del corazón que tenía que, por ejemplo, cada cosita que ella me pedía, tratar de tomar conciencia de que yo estaba haciendo eso con ella. Eso ya recuerdo que era en el tiempo en que yo estaba en el seminario y que a veces
me iba de vacaciones y si, por ejemplo, mamá me decía, ¿será que me puedes acompañar al supermercado a comprar cosas? Yo le decía, sí, vamos. Y cuando estábamos en el súper, yo como que le miraba y decía, estoy en este momento haciendo compras con mi mamá aquí en el súper, ¿no? O sea, por ahí una tontería, pero eso hoy a mí me sustenta mucho ante su ausencia física, ante quizá el vacío de no encontrarla en casa, pero cuando estoy en casa, o sea, en la casa donde ella vivía con mi papá, cada vez que voy, tomo mucha conciencia que había momentos en que estábamos ahí tomando un tereré y yo decía, estoy tomando tereré con mi mamá y ella está aquí conmigo. Y a veces le tocaba así, como haciendo. Así que digo, un poquito aprovechar a los que tienen mamá, ¿verdad? Tornar consciente ese momento. Y muchas veces también creo que con María pasa lo mismo, ¿verdad? Si de repente estoy en la iglesia y veo una linda imagen de ella, anclarme un poquito en ese momento y mirarle. Punto, ya está. Creo que de alguna manera es como ya conectar mi corazón con el suyo también. O sea, no hace falta que yo en mi andar por ahí, yo le quiero mucho a Mamita María, yo tengo una remera con la imagen de la Virgen María gigantesca, que está bien, uno no puede poner en tela de juicio lo que cada uno siente, ¿verdad? Pero digo que a veces se puede empezar con cositas muy pequeñas, muy concretas también. Partiendo de lo que decías, hermano Tomás, y tratando de tener, yo creo que la respuesta no la vamos a dar, ¿verdad? Y a veces nosotros mismos también, en esos momentos de conciencia y de luz que el Señor nos da por el Espíritu, caemos en la cuenta de que como hijos somos terribles, ¿verdad? Somos quizás los peores hijos, tal vez de repente cuando tratamos de pensar en nuestra relación con la Virgen, con María. Y yo creo, parto de esto que decía, a veces hay que ser muy realista, porque nuestra fe a veces no es una fe que nos impulsa hacia la realidad, que no nos impulsa a encarar la vida. A veces nos vamos y nos escondemos detrás de las faldas de María para no enfrentar la vida. Exacto. Voy a rezar nomás yo 20 misterios, no sé, A ver si ella me resuelve el a ver si problema. o contarle que no me resuelva, contarle que no me pese la conciencia por no resolverlo, ¿verdad? Sí, sí, O sea, claro. a veces nuestra fe es como que muy en este sentido, nos sirve, usamos la fe, una falsa concepción de fe, para huir de nuestras responsabilidades. Claro. Y yo creo que la hermana que nos respondía, me parece lindo para todos tomarlo como ejemplo y decir, mira, yo hay cosas que no siento, hay cosas que a mí no me pasan, hay cosas que yo no vivo, pero intentando armar nomás una cierta especie de respuesta, creo que eh, una de las cosas que a los católicos, y digo bien a los católicos, nos sigue desafiando es tal vez un poco de ese hecho de agarrar, conseguirme una imagencita de la Virgen, un pequeño crucifijo, otro santito más de mi devoción, prender una velita y quedarme allí por lo menos 15, 20, media hora en silencio y dejarle a Dios que haga Él su trabajo en nosotros, ¿verdad? Porque María hasta la visita del ángel, ella estuvo básicamente en silencio, hasta que llega el ángel y ella le puede reconocer. Quizás a lo que nosotros, los que andamos corriendo de aquí para allá pensando que vamos a salvar el mundo que ya está salvado y redimido por Jesús, ya no hay más tarea que hacer, podríamos decir en cierto modo, más que cumplir solamente con nuestra vocación. A veces nosotros andamos como locos y no nos damos cuenta de cuántas veces mamá nos está tocando, digo la Virgen, cuántas señalcitas hay de su presencia, cuántas señales hay también de esta mamá que enseña. Y puedo estar muy equivocado, hermano Tomás, y hermanos, hermanas que nos acompañan, en que cuando yo no le siento a la Virgen, cuando yo no la siento a mamá, o cuando hago esta experiencia de la distancia, puede ser una experiencia de mucha fe, no mía, sino de Dios para conmigo. Porque ella me dice, vos podés andar solo por la vida y hacer el bien solo, por decir de alguna manera solo, ¿verdad? Entonces cuando vivimos esta vida haciendo esfuerzos maduros,
Cuando vivimos esta vida encarando nuestras noches oscuras, cuando vivimos esta vida en los ratos de pecados densos, por decir, quiero salir de esto, y no le siento a la Virgen, y peor aún, no le siento a Jesús, no le siento al Espíritu Santo, no le siento al Padre, no le siento a los santos, pero intento, quiere decir que por detrás están toditos ellos. O sea, a veces nuestra religión, nuestra fe católica no es tanto una religión del sentir, sino quizás lo que nosotros tengamos que hacer, y yo creo que esto debe ser una de las cosas más duras que nos tocaría hacer, es en vez de apuntar sensaciones en nuestra experiencia de fe, apuntar verdades. ¿Verdad? ¿Qué verdades? ¿Qué cosas verdaderas? ¿Qué cosas auténticas yo hago? ¿Verdad? Las cosas del cotidiano. Entonces, quizás si yo trabajo con autenticidad, si yo sirvo con autenticidad, si yo procuro salir de mis pecados con autenticidad, si yo procuro vivir mi vida cristiana con autenticidad, por detrás está María. Porque, y recuerdo nomás, ya que la recordabas a tu mamá, recordaba el primer año de aspirantado, cuando hermano Tomás era mi maestro en el aspirantado, teníamos una misa muy importante. Y entonces yo tenía pantalones de vestir, pero yo nunca les había puesto rayas a mis pantalones. Entonces yo voy, pienso, trato de recordar a mi mamá, trato de recordar a mi tía, de cómo hacían, más o menos encontrarle la lógica al pantalón, hasta que logré. Y fue una de las alegrías más increíbles de mi vida. ¿Por qué? Porque pude hacer algo tan necesario e importante que mi mamá siempre me hizo a mí. Entonces es como que en ese recuerdo, en esa habilidad, en ese intento, en ese fulano que estaba intentando planchar allí un poco estaba la mano de mamá también. O sea que para decir nomás que si vos haces bien algo, hermana, hermano, si vos haces con autenticidad, si procuras el bien no emotivo, sino el bien verdadero, yo creo que por detrás simplemente ya nos toca pillar que eso ya es una enseñanza, un tip que nosotros adquirimos de María, ¿verdad? Qué genial, qué genial. Me parece súper clarificador, no sé si se dice así, un poco tu ejemplo. Este último ejemplo que dijiste, o sea, no hace falta que esté mi mamá ahí, pero si yo soy capaz de replicar una acción concreta que me rememora al valor que ella me enseñó, significa que ella está ahí presente con nosotros. Entonces, querida Angie, que nos escribía, ¿verdad? Para resaltar un poquito, ¿no? Con actitudes muy concretas, en realidad probablemente vos estés diciendo todos los días, mamita María. Sí. El acento que quiero poner nomás, sí, hermano Tomás, es en esto, en detenernos y hacer silencio. Porque si yo quiero sentir la presencia de María, si yo quiero sentir la presencia del Espíritu, si yo quiero sentir que doy pasos en la conversión, ¿sí? Si yo no me quedo y no le dejo a Dios que haga su obra, nunca voy a sentir nada. Siempre mi experiencia de fe va a ser epidérmica, va a ser así de superficial. Entonces yo creo que la verdadera experiencia de María en el tiempo de Dios, no te digo que esto va a pasar hoy o al final de semana o en 30 días, no sé, cuando Dios diga, pero necesito hacer mi parte. ¿Y qué es mi parte? Dejarle a Dios que haga su parte, ¿verdad? O sea, quedarme en silencio, ¿verdad? Quedarme tranquilito, quedarme quizás en la oscuridad de mi habitación con una velita, con una imagencita de la Virgen y dejar que Dios se mueva, que Dios vaya haciendo su trabajo. Y entonces quizás había sido, yo ya hace siglos, por decir años, sentía la presencia de la Madre allí, ¿verdad? Exacto. Digo, por decir algo, ¿verdad? No, pero me parece genial, de verdad, un poco este aterrizar un poco, a partir de la pregunta concreta y que creo que es un poco un sentir general de mucha gente y bendito sea Dios que se animó esta hermana a escribir, porque a veces uno tiene esta vergüenza, que voy a estar exponiendo ante todo el mundo que va a leer ahí, por ahí algo que yo creo como una deficiencia mía, y sin embargo eso ayuda muchísimo, ¿verdad? A que a lo mejor otros puedan también decir, mira, me siento parecido, claro. Vivo algo muy semejante, y si podemos encontrarle un camino a esto y lo que planteabas también, espacios concretos de parar y silenciar. ¿Cómo estamos viviendo esto, hermanos, hermanas en casa?
¿tenés algún pequeño espacio concreto de quietud, de silencio y de oración? Me recuerdo nuevamente otra anécdota, hermano José, perdón, que se les... Hoy estoy anecdotario. Una señora conocida, ¿verdad? De cuando yo todavía vivía en la casa de mis padres, ella nos contaba que por las circunstancias de la vida ella tuvo que ir a vivir a Argentina y ahí ya trabajaba en la casa de una familia. Y resulta que ella, por poner de 5 a 5 y media de la tarde, ella se encerraba en su habitación. Y en una de esas tantas, seguramente en ese lapso de horario, la señora de la casa como que se va y toca la habitación, nadie le responde y sigue tocando la habitación, nadie le responde. Cuestión que media hora después recién esta conocida sale de la habitación y la señora como medio espantada y le dice, pero fulana, hace media hora que estaba necesitando de vos, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Dice, disculpe señora, yo todos los días en este horario rezo el Santo Rosario. Y en ese horario ni si baja, perdón, pero ni si baja el Papa a tocarme la puerta, yo hago caso, ni atiendo ni nada, porque es mi momento de oración. Bueno, ya Rive, qué sé yo, los matices uno dirá, pero no puede Picó escoger otro horario un poco menos diurno, ¿verdad? Pero al final dice que la señora de la casa se quedó tan admirada y le dijo, mira, perdón, discúlpame, nunca más, o sea, ese horario es tuyo, hoy y para siempre, contá con eso. Y qué interesante, o sea, más que nada por el testimonio, la fidelidad y la seriedad también, o sea, resulta que mi jefa, mi patrona, como quiera llamarle, me está, pero es mi horario de oración y es tiempo, yo no lo negocio con nadie. Yo pensaba cuando decías esto y me recordaba de una señora viejita, ya habrá fallecido ella, allá por el 2002, cuando salíamos de la capilla a visitar la gente y todo eso, de repente así como que llegamos a una casa donde nos atendió una señora viejita, pero súper simpática, siempre así, una casa grande, ella ya mamá, abuela, era como un poco la matrona allí, digamos, la jefa de familia, por decir así, y ella decía, hay tanto ruido acá, hay Sí, tanta cosa aquí, allá, no sé qué, que yo entro a mi baño para rezar, ¿verdad? Y vos sí, te sí. podrías hasta reír y decir, pero cuando uno necesita y sabe que depende de, de, de Dios, encuentra cualquier momento para rezar, para ponerse en presencia. Y una cosa, ahora voy a entrar y voy a ser medio amarillista, ¿verdad? Pero yo digo, si esta señora del caso que contabas fue respetada y valorada por su patrona, seguramente esta señora trabajaba bien. Y era honesta, y era trabajadora, y era Absoluta, guapa, y todo esto. absolutamente sí. Muy diferente de un caso donde va una señorita, una señora, ya mamá, hijos, todo, casada, y le dice, Dios mío, mi albañil me recontraboleó, el contratista no sé qué, no sé cuánto, me hizo un desastre la casa, y qué pena que ese señor de verdad, de iglesia, tan predicador, tan esto, tan lo Ujú. otro, sea tan fraudulento, Claro, claro, ¿verdad? claro. Entonces vos decís, tipo, a veces con demasiada facilidad, Dios, la Virgen, que mamita María, como estaba diciendo, por la hora de trabajar, ni Sí, un, ni una consonancia tal cual. con nuestra vida de oración o nuestra Sí, devoción con la Virgen, que a veces creo que funcionan como tapaderas de nuestra negligencia, ¿verdad? claro, claro, claro. Sí, por eso digo que cuando demasiado alarde se hace de algo, bueno, y en este caso, qué sé yo, de mi devoción a María o de los santos, se tiende como justamente a decir, pero que hay necesidad de tanto ruido. También me escribían un mensajito y me parecía muy lindo, muy inspirador, ¿no? Dice, a veces el amor de Dios actúa como una brisa suave, imperceptible, pero que siempre está presente. Y ojalá fuera así también con nosotros, ¿verdad? Que yo no tenga necesidad de hacer demasiado alarde superficial, aparentemente, para que se piense y se crea
de que yo soy, no sé, religioso, de fe y tal. Y basta hacerlo, digamos, en el silencio, en las cosas concretas, en las pequeñas cosas como se nos enseñaba en nuestro aspirantado, hermano José, en la casa de formación, siempre nuestros formadores, qué sé yo, a ver si la gente coincide un poco por ahí con nosotros. No sé cómo será en tu casa, hermano, hermana, pero en nuestros conventos y sobre todo en nuestras casas de formación, una característica con la que a veces tenemos que luchar bastante es el botellón de agua, ¿verdad? ¿Quién tomó el último sorbo de agua y de repente se fijó a ver si alguien lo veía y como nadie estaba por ahí cerca, desapareció? Y viene el prójimo después sediento, queriendo tomar un poco de agua y resulta que no encuentra agua y encima le toca cambiar el bidón al que no lo terminó de usar, ¿verdad? Entonces vos decís, bueno, ¿y quién fue el bendito que Claro, por supuesto, porque en el seminario nosotros no usamos palabrotas ni nada, siempre mucha Maldito santidad, y eso no decimos. jamás, pero digo, pequeños gestos, porque a lo mejor nadie va a ver que yo cambio el bidón de agua, aparte de que es un trabajo interesante, ¿verdad? Pero, pero saber que yo le dejo después toda esa cantidad de agua al siguiente que viene, y ahí viene la palabra, ¿verdad? Dios, tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará, ¿no? Totalmente. Entonces Sí, por ahí un poco y esto. no es, cuando decimos esto, no es para que pretendamos ser inmaculados ni nada de esto, porque creo que estamos muy lejos, pero quizás, quizás una de las cosas importantes es tratar de predisponernos nomás nosotros para ser mejores, ¿verdad? Que nosotros tratemos siempre de no usar nuestra fe o nuestras devociones para, para tapar lo que de repente podemos convertir, ¿verdad? Exacto, Porque no se trata acá de que seamos puros inmaculados del minuto cero, para tal nada, cual, tal cual. no, pero sí tener en cuenta esto, ¿verdad? Nos escribe Sonia López Enríquez, creo, y dice, yo también tengo un testimonio igual. Yo escucho la misa de 8 a 9. Suene mi celular, toques la puerta. Yo no descuido lo que estoy haciendo. Amén. Así que lo siento mucho, gente. Si viven en la casa de Sonia, ni se les antoje molestarla entre las 8 y las 9, porque no les va a abrir, porque está en ese momento que decíamos, ese momento de parar, ese momento de estar en silencio o de nutrirnos un poco, de conectarnos con el Señor, ¿no? Y otro mensajito dice, eso pasa muy seguido en mi casa con con un simple papel de baño también. No, yo creo que la gente puede ir sacando acá un montón de ejemplos, De ¿no? trapo sucio. No, de trapos sucios exactamente, pero bueno, se trata de eso. Por otro lado, ¿dónde no ocurre, digamos, ¿no? Pero aprender un poquito, ¿verdad? No, no querer pasar yo como a ver, ¿cómo se puede decir? Como el vivo de la película y entonces nadie me vio y, ay, qué bueno, qué genial. Totalmente. Y no, al contrario, o sea, hemos sido llamados para servir y no para ser servidos. Cuando yo tengo la oportunidad de hacer algo, por pequeño que sea, inclusive que nadie se va a dar cuenta, pues hacerlo. O sea, esa fue la actitud de De María, María. ¿verdad? Totalmente. Y yo insisto, yo creo que es imposible, o sea, y yo creo que la experiencia más de uno de nosotros conocerá gente que fue adoptada, ¿verdad? Por padres, por gente generosa, por gente buena. Llega un momento donde el hijo dice, quiero conocer a mis verdaderos papás, o a mi verdadera mamá, o a mi mamá biológica, que creo que es la forma correcta de decir esto. Entonces empieza una búsqueda y se encuentra la gente, la mamá con el hijo, la hija, y se buscan los parecidos, la nariz, los ojos, el rostro, el carácter o el temperamento, no sé bien cómo es esto, esta cuestión más así como psicológica. Eh, entonces a partir de esto hay una reafirmación y
hay como un nuevo impulso para seguir viviendo, ¿verdad? Si la experiencia es buena, por sobre todo. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Dónde yo encuentro los matices de mi padre? ¿Dónde yo encuentro los rasgos característicos de mi madre? Es siempre muy clásico, y voy a ser como insistente, en nuestro catolicismo, hablar de María es hablar del rosario. Y el rosario a veces está el ejemplito este de que solamente las rezadoras riman más rápido que Eminem, ¿verdad? O sea, como que las señoras rapidísimo rezan y qué sé yo, y otra actividad, qué sé yo, es la misa, y otra actividad que es la lectura de la palabra, pero muy poco tenido en cuenta es el momento contemplativo, el momento de silencio, donde yo descubro, si me siento huérfano, si me siento huérfana, ¿dónde yo termino de encontrarle a mi mamá? Porque primero está el momento, porque creo que esto es como muy parecido, me hablan de mi mamá, tu mamá era así. O tu mamá misma te dice, mira, te cuenta su historia. Lo que pasa en la lectura del Evangelio. Después se comparte un café, un guiso, un asado, el momento de comer. Pero después de hablar todo, de escuchar música, de no sé, hacer un montón de cosas, nos quedamos quietos. Y allí parece que ocurre el agua, ¿verdad? Para que a partir de esto yo busque perpetuar esta experiencia. Y a partir de este Pudahuapú y de esta renovación de mi autoconcepción, podríamos decir, de cómo yo me veo, también empieza mi manera nueva de ver la vida. El Texacuá, yo creo que una de las palabras más potentes que tenemos en guaraní es esta. ¿Por qué? Porque el Texacuá no es que el que sabe ver como el que sabe ver en español. Mira cómo sabe ver, cómo sabe apreciar, cómo sabe mirar. ¿No? Entonces, Yacuá es aquel que actúa en función de lo que ve. Y esta es la consecuencia de la vida contemplativa, Claro. de una vida que no se remite solamente a acciones o a cánones morales o a determinados principios quizás así como muy legislativos. El Texacoa, y siempre lo que viajamos en micro, lo más antiguo, podríamos decir, cuando vos ibas en el asiento de atrás, veías a la señora, qué sé yo, que estaba volviendo del mercado a hacer las compras con un montón de bolsas, y vos te parabas a bajarle, a ayudarle, y decías, ella cuaiteco, permita caria, permita cuñá. No porque le supo mirar, no porque, ay, qué guapa, qué linda, miran a poco, y miró ahí desde lejos, sino porque hizo algo a partir de lo que vio. Claro, claro. Entonces, yo creo que esos instantes de silencio, esos instantes en el que uno tiene que tener mucho coraje, ¿verdad? Irte a misa yo creo que es más fácil, rezar un rosario creo que uno va a elegir 5 veces más, pero prender una velita ante un crucifijo, ante una imagen de la Virgen y quedarte quieto ahí para dejar que Dios se meta en tu vida, para que Dios haga los cambios que necesiten ser hechos, a veces nosotros no queremos. No queremos, no nos gusta porque en el fondo nosotros queremos llevar la posta, ¿verdad? El control de la actividad, podríamos decir. Tal cual, o sea, a veces queremos nosotros cronometrarle a Dios las cosas y en realidad lo ideal es dejarnos empapar un poco por, por, por su esencia de eternidad, digamos, muchas veces, porque esto que decías, 10 minutitos quedarnos quietos y en silencio, la experiencia más parecida a algo eterno, es eterno en el sentido muy humano, no pabello, o sea, no pasan, parecen los minutos, los segundos, empiezo a escuchar todos los ruidos que hay, el grillo que está ahí al costado, el camión que pasa allá por la calle, no sé. Pero sin embargo, cuando estamos en otras actividades como muy el día a día, ¿cómo pasa rápido el tiempo? Dice la gente, ¿no? Me faltó el tiempo para hacer esto y para hacerlo, pero te sentás, como decías, a lo mejor en una habitación, apagás la luz, encendés una velita y decís, voy a quedarme 10 minutos aquí, en silencio, contemplando la cruz, por ejemplo, sin decir nada. Esos 10 minutos pueden parecer, no sé, 10 horas más o menos, ¿no? Al tercer minuto la mente quiere volar, ya mis manos empiezan a moverse, o sea, ya me pica todo, dice, ¿no? El hermano guaraní, así que
Pero bueno, somos creo que invitados a hacer un poco esa experiencia en este tiempo de Cuaresma. ¿Por qué no empezar a practicar un poco pequeños ratitos De de silencio. quietud, de silencio contemplativo, de silencio abierto a la voz de Dios, para que Él nos pueda decir un poco también a nosotros, como hoy se lo dice a María: llena eres de gracia, alégrate. Hay motivos para estar alegres, para que el corazón se regocije, ¿no? Podríamos decir entonces, Tomás, como para ir cerrando esta meditación de este tiempo de marzo, este mes vocacional, para nosotros los capuchinos, nuestro tema de hoy empezaba diciendo esto: el sí de María es una respuesta cristiana. Sí, Pero vamos un poquitito al hogar de Nazaret y le situamos a Jesús allí cuando, por ejemplo, tiene que volver, o cuando vuelve del templo, él le dice así a sus padres. Pero antes ya tuvo que haber practicado mucho, ¿verdad? Para ser obediente a papá José y a mamá María. sí, Entonces, la respuesta del sí de Jesús termina siendo una respuesta mariana. O sea, Jesús es el primer mariano. también. Y esto nos dice nuestra autora, ¿verdad? Sí, sí, El sí. primer mariano, el que nos enseña cómo acercarnos a María, termina siendo Jesús. O sea, si yo quiero ser cristiano, volvemos a la pregunta inicial. Si yo quiero ser cristiano, si yo quiero vivir a plenitud, si yo quiero hacer toda esta experiencia, ¿verdad? Mi modelo es Jesús. Tengo que vivir como Jesús vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? Amando profundamente a su madre y estando hiper pegado a ella, permitiéndole que le acompañe hasta las últimas instancias de su pasión y muerte. Tal es así que creo que, no sé si es Miguel Ángel el que talla la piedad, ¿verdad? Creo que sí, no Sí, sé, sí. no puedo estar equivocado, estos datos son medio complicados para mí, ¿verdad? Pero vemos una preciosísima imagen de María con Jesús muerto. Y esto no pasa porque ella es una mamá pesada que se mete ahí en esta escena trágica de aquel viernes, sino es porque Jesús se lo permite. O sea, todo está pasando un poco entre una María como primera cristiana y en un Jesús como el primer mariano, como el primer devoto de su Santa Madre, Ujú. ¿verdad? Qué lindo, entonces. Encantado de compartir, hermano José, estas meditaciones, estas reflexiones, ¿no? Y también agradecido con toda la gente que también se va sumando y que comparte con nosotros, ¿no? Son hace un mes, digamos, ¿verdad? Que empezamos, un mes, digamos, cuatro Sí, martes. Considero, nos dice Marvel Miquel Alcide María, como el mayor acto de fe y de amor y de humildad y sumisión registrada en toda la historia de la humanidad, nos dice. Muchísimas gracias, Marvel. Beatriz también nos saluda, don Vicente Fretes, ¿no? Toda la gente que ha estado ahí pendiente, pero les decimos que no se terminan los ciclos de charla, hermano. vamos a procurar seguir. ¿Les gustaría que continuemos los martes en este horario compartiendo temas con ustedes? Cuéntenos un poquito, porque si por ahí ya les aburrimos, Avísenos, entonces nomás, vamos a avísenos quedarnos y a dormir la siesta. hasta aquí llegamos y gracias por los favores prestados y Dale. recibidos. No, pero la idea es un poco continuar, ¿verdad? Porque estos encuentros creo que nos ayudan a todos, nos ayudan a nosotros dos en primer lugar, primero a rezar un poco lo que vamos a compartir, a prepararlo también después, luego ya ciertamente un poco lo hacemos extensivo a cada uno y lo que Dios quiere hacer en cada corazón ya a partir de estas pobres meditaciones, ¿verdad? Eh, sí, ya enviamos también el enlace de YouTube, ¿verdad? O ya está también. Entonces, si de repente quieren volver a escuchar este programa o compartírselo a alguien que siempre te dice, yo no sé luego ese tema de cómo acercarme a María, bueno, le mandas nomás el enlace de YouTube, porque ahí está el programa completito, tanto este como también los anteriores programas, hermano José, ¿te Sí, parece? me parece. Sí, sí. Este, yo no quiero despedir el programa sin ser un poquito pesado porque dicen que pidan y se les dará. Nosotros los hermanos capuchinos el pasado sábado, el 23, hicimos el lanzamiento de nuestra rifa capuchina. Me imagino que todos los que están viendo el programa ya lo saben.
Y te quiero comentar que en todos nuestros conventos capuchinos puedes acceder a los talonarios, o si también te parece, puedes escribir a un número de WhatsApp para poder un poco ayudarnos y colaborar con esta noble causa también que nos permita a los capuchinos seguir adelante en toda nuestra obra de evangelización en Paraguay. El hermano José justamente es director de la Fundación San Pío. La Fundación San Pío tiene varias obras sociales que se dedica un poco a la ayuda a nuestros hermanos más necesitados, hermano José, ¿verdad? Así mismo, o sea, estamos en Ciudad del Este, Sí. ahí siempre nuestras obras están como medio cerca de nuestros conventos, ¿verdad? Estamos en Ciudad del Este, estamos en barrio Fátima Trinidad y también en el barrio Yucutu de Cateura. Las tres obras, ¿verdad? Sí, Que las tres juntas anualmente, decíamos la vez pasada, atienden por lo menos 17.000 personas en el año. en el año, sí. Y habíamos revisado un poco todo esto, sumado, restado para ver cuánto un poco es un voluntariado, una atención médica, una clase de guitarra, qué sé yo. Entre estas 17.000, estas 17.000, o sea, cada una de estas 17.000 atenciones cuestan 100.000 guaraníes. Es lo que la fundación da, es lo que los hermanos hacemos un poco de mediadores entre voluntariado, entre bienes que se nos dan, entre dinero que se nos confía, como para poder servir. Nosotros somos como bien media, en este sentido somos medio como María, ¿verdad? Intermediarios, mediadores de una gracia que el pueblo santo de Dios viabiliza por las obras sociales. Entonces, a nosotros nos impactaba, nos alegraba, nos hacía valorar muchísimo el trabajo de todos, ¿verdad? La fe y la confianza de tanta gente que permite que esto ocurra. Entonces, colaborando con la rifa capuchina, estás ayudando bastante a que esto a que estas atenciones se sigan realizando, a que la gente siga teniendo un poquitito más esperanzas de seguir andando la vida, podríamos decir. De hecho, ya dejamos un link también aquí, la gente que está siguiendo en vivo ya tiene un link ahí, hemos fijado. Basta darle clic y eso te va a conducir al número de WhatsApp, al cual puedes pedir o solicitar también tu numerito de rifa, ya sea por giros, por transferencia, sin ningún problema. Y bueno, lo que nos gustaría muchísimo es que compartas un poco esta noticia también con tus contactos, que lo reenvíes de tal manera que pueda este año ser todo un éxito también, como lo suele ser cada año. La rifa capuchina, ¿verdad? Es un acto de amor, es un gesto de desprendimiento seguramente de mucha gente. Y a través de eso es que podemos también nosotros hacerte llegar este programa, por ejemplo, ¿verdad? Estamos acá en el estudio de Gotas de Paz, esto también fue construido o remodelado, no sé, adecuado gracias a tu aporte, gracias a tu colaboración, y nos sentimos re cómodos, estamos en casa grabando, haciendo esto y compartiendo. Entonces, con ese granito de arena que es comprando un talonario, un numerito, o 10 talonarios, o ayudando a vender, o ayudándonos a vender, eso de verdad te lo agradecemos de corazón. Ya está ahí el link, el enlace, puedes buscarlo también en nuestras redes sociales sin ningún problema. Y desde ya, el primer premio, hermano José, de la rifa este año, ¿cuál sería? Tenemos como primer premio 70 millones de guaraníes. Opa, 70 millones ya, yo creo que viene bien, ¿verdad? El segundo premio, 20 millones de 20 millones. Y el tercer premio, 10 millones. Así que, y después otros, no sé, 15 premios en total, muy bonitos también. Así que gracias desde ya por la ayuda y por la colaboración. Hermano José, tenemos que ir cerrando nuestro programa por hoy. Parece que por mayoría de votos volvemos el próximo martes, ya que la gente dijo que sí, que podemos continuar, nos han dado permiso. Así que queremos esperarte nuevamente el próximo martes a las 4 de la tarde, puntualmente, para seguir compartiendo un poco la vida, el día a día. Qué gusto. Gracias, hermano José. Por favor, con mucho gusto. Que Dios te bendiga mucho. Amén. Y que el Señor les bendiga también a cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Paz y bien. Paz y bien.